Sobre todo, para el que no te conozca, eres fundamentalmente escritor, pero también eres músico, eres pintor o dibujante a tu forma, viñetista incluso puede ser, y además eres campanero. Sí. ¿Cómo es eso de ser campanero? Un poco en contexto, también para hablar, aprovechando que estamos en la Facultad de Ciencias de Comunicación en Santiago, creo que eres campanero de Santiago incluso. Claro, es que no soy campanero, soy campaneiro. Es decir, Campaneiro. solo toco en Santiago. Bueno, me hice socio de la Asociación de Campaneros de la Catedral y sí, me enseñaron cómo tocar la campana mayor y he tocado en un par de ocasiones. Si viviera aquí, de corrido iría mucho, porque es muy bonito subir al campanario y realizar un oficio tan viejo, ¿no? Que se está perdiendo, aunque están intentando recuperarlo. Eh, a raíz de esto he conocido a un campanero de Burgos que está intentando tocarlos también de manera natural. Y bueno, sí, el mundo de las campanas es un mundo que va desapareciendo y es muy interesante. La península de las casas vacías, eh, doy fe de ello al narrar los diferentes toques que había antiguamente para anunciar muertos, si un muerto era un hombre, una mujer, un niño, para anunciar si el pueblo tenía que reunirse, si había boda, etcétera, ¿no? Y hoy día pues eso se ha perdido. Campanero y músico también, además muy junto, muy al lado, muy pegado a la catedral, ¿no? Sí, ¿Cómo es esa parte de tu ah, vida igual más desconocida? pues yo creo que por eso me animé a tocar la campana, porque yo me mudé a Santiago en 2015, estuve 2 años y luego vine todos los veranos desde junio hasta septiembre, 3 meses, hasta el año pasado. Y me iba al arco de la catedral, al arco del palacio, y ahí bajo el arco a las 11 de la noche tocaba. Tocaba el arpa, la guitarra, el acordeón y cantaba. 1 hora y media, 2 horas, toda la noche. Y eso ha sido lo que me ha dado a mí el sustento económico necesario para poder viajar y escribir la novela durante casi 15 años. Entonces tengo mucho cariño. Anoche, cuando vine, fui a 12 de la noche y canté una negra sombra. Yo solo, sin nadie, solo por volver a estar en ese lugar, ¿no? Es mágico, esa acústica es preciosa. Ya no lo volveré a hacer como oficio, dejar ese lugar a los que lo necesitan verdaderamente, que yo ahora por suerte ya no lo necesito, pero sí por placer mirar otros rincones menos adecuados a la música en la calle y seguiré cantando. Sí. Durante esos 15 años que estuviste, bueno, tocando, escribiendo, viajando, parte de lo que escribiste, tengo entendido, según he leído en un par de entrevistas, que fue aquí en Santiago, en Sí. bibliotecas, no como esta, porque a esta me parece que no tuvo la suerte, pero sí en la de Historia, en Fonseca, Sí, en la Xeral, en la Conchi. sí. ¿Cómo fue eso? ¿Recuerdas en qué parte de la novela estabas, qué estás Sí, sí, escribiendo, cómo sí. ibas? Yo tenía eso, mi amigo. Bueno, el primer año, sí, mi amigo tenían beca Seneca, que luego creo que se le llamó Sí, Sequel, que no estoy ahora seguro, ¿no? la van a A, relanzar, a me parece. relanzarla, sí. Es decir, como beca Erasmus, pero dentro del territorio español. Entonces eran como, más o menos, llevaba la vida de los Erasmus y luego llevaba una vida de estudiante. Entonces yo, cuando ellos iban a estudiar, yo aprovechaba y me iba con ellos para escribir la novela. Y recuerdo, pues, una chica, una de mis mejores amigas aquel año, Bea, que Canaria, Gran Canaria, que estuvo aquí ese año, perdón, estudiando psicología, y me iba con ella a la Conchi de madrugada. Y recuerdo un día que le dije, oye, dime el nombre que hay en Canarias tienen nombres muy raros. Dime un nombre así no me acuerdo qué nombre me dijo y puse un personaje con ese nombre. Su padre cultivaba lechuga y puse un personaje que cultivaba lechuga. O bueno, sobre todo luego le preguntaba a los gallegos, oye, ¿a tu abuela qué le pasó durante la guerra? Pues mi abuela se cortó la pierna con un cuchillo a cortar carne y lo puse. Es decir, ellos son testigos de que ya hace 10 años, 11 años, perdón, estuve aquí escribiendo la novela, ¿no? Mi segunda novela, Emilio Octubre, también la escribí, sobre todo en Historia, en la Facultad de Historia, y en O Pedroso, me subí al monte y escribí allí. Y luego la última, la Ciudad de las Luces Muertas, la terminé de escribir en la Ciudad de la Cultura, hace 2 veranos. O sea, tú realmente llevas mucho tiempo escribiendo, aunque sea el boom, por llamarlo de una forma, el pelotazo, sea algo Sí. más reciente, hace 2 años,
año y medio más o menos, realmente tú llevas una trayectoria donde a base de esfuerzo, constancia, trabajo, que igual no es el normal, no es entro a las 8 y salgo a las 3, no es algo continuo, pero llevando tus ritmos, tus formas, tus tiempos, trabajaste de una forma que hoy en día eso parece que la gente cuando habla de ti o de tu libro o de tus libros, de lo que escribiste, se le olvida. ¿No crees que eso pierde un poco de valor por no ser lo habitual o lo normal? Sí, yo creo que últimamente se le olvida. Al principio no. A la prensa le chocaba mucho y le interesaba que hubiera estado 15 años dedicado al libro. Pero últimamente, eh, a veces la prensa se interesa más por el ruido que hay alrededor de mi persona, a veces por alguna declaración que he hecho o alguna decisión que he tomado, y ya no se centran tanto en el proceso creativo del libro, salvo si son entrevistas literarias o son presentadores de la novela que siguen todavía recordando esa hazaña de estos 15 años escribiendo un libro, ¿no? Y yo además cuando doy charlas a las universidades y demás, sí que eh, demuestro cómo es posible hacerlo. Es decir, oye, que quien la sigue la consigue. Lo que pasa es que hay que seguirla. Y es que es un salto al vacío. Quizás no va a cotizar, no va a tener una casa, no va a tener una pareja estable, pero luego pues vas a poder dedicarte a lo que a ti te gusta, ¿no? ¿Y tú crees que cuando eso, ibas a la Conchi de madrugada, que luego a la historia, luego viajabas, te movías, vivías en diferentes sitios, tú creías que, por ejemplo, ahora tú si entras a una gran cadena, una gran librería y vas al estante de los más leídos, de las 5 obras que hay expuestas, 2 son tuyas? ¿Tú eso cómo lo sientes? ¿Cómo dices, cómo analizas eso para ti? ¿Qué supone? ¿Es lo Yo, que esperabas, lo que buscabas? mm, yo buscaba lo que esperaba, lo que me hubiera encantado era que una de ellas, de las novelas, estuviera algún día en el top 10 de los más leídos, ¿no? Pero eso forma parte del imaginario de los sueños. Y cuando yo estoy trabajando, no tengo los pies en la tierra, no me construyo castillo en el aire. Entonces yo le decía a mi amigo y a los más cercanos, yo quiero llegar a una segunda edición con la península. Y ese era mi tope. Ayer me dijeron que ha llegado a la edición 35ª. Es decir, no estaba dentro de mis expectativas, pero no porque el libro, yo considerara que el libro no lo valía, sino porque el mundo editorial es muy complicado, muy complicado. Entonces, todo lo que me ha pasado, todo lo que ha superado la segunda edición y salir en un medio, en Babelia, todo el resto, que son un montón de cosas, todo eso no me lo esperaba. Y tener dos novelas en el ranking después de 2 años que saliera a la península, que cumple 2 años ahora, el 20 de marzo, no me lo esperaba. Es raro, no suele pasar. Dos libros del Es mismo autor. inusual, sobre todo en los últimos años, yo creo que es inusual. Hacía Sí, tiempo que no se veía un fenómeno así. Es algo que yo creo que tu narrador, ese tan particular que tienes en la península, igual no lo hubiese acertado, ¿no? ¿No crees que igual... igual hay un narrador por ahí que es el que lo está haciendo. A veces tengo estas crisis existencialistas de decir, ¿qué hacemos aquí? ¿Hay un Dios? ¿No hay Dios? ¿Qué, Hmm. qué hay? Y a veces sí que me viene la idea de Matrix, ¿no? Eh, o quizá hay alguien que está moviendo nuestros hilos, ¿no? Y por eso me está saliendo todo bien, porque hay alguien que está jugando mi partida muy bien. Hay un jugador de videojuegos que está moviendo muy bien el mando. No lo sé, la verdad. Pero estoy agradecido a la vida y todo, por todo lo que me está devolviendo, porque para mí es devolverlo. O sea, han sido 15 años muy duros, pero ahora pues estoy recogiendo el fruto. Quizás por eso te quería preguntar yo, por tu idea de narrador, de Dios, de tal, porque yo la verdad que tengo 19 años, no he leído una barbaridad, en parte porque no he tiempo y porque no me he puesto, pero lo que he leído, hay un autor al que me recordaste mucho y que creo que está muy presente en tus páginas, que es Miguel de Unamuno, y creo que sí que tiene algo tu libro que es muy parecido, muy similar o que recuerda mucho a él, a su forma de escribir, a sus nivolas, a sus narraciones, a su Dios, a bueno, diferentes eventos. Eso, ¿cómo valoras tú esa relación con él? ¿Cuánto ha influido en ti? Mi primer viaje cuando me dieron la beca Leonardo, que yo creo que es la beca más fuerte que se da en España para creación literaria, yo diseñé un viaje de 160 trayectos, 80 ciudades tenía que visitar. Es decir, quería ir a todos los lugares a los que iban mis personajes antes de publicarla. El primer lugar al que fui fue a Salamanca, porque quería tocar el pomo de la puerta de Unamuno, porque quería hacer los paseos que él hacía, porque quería sentir un poco su estela, ¿no? Me influyó mucho. Ya no solamente a niveles de pensamiento, porque ahí sí que es un poco más conflictivo, es más borroso saber realmente qué pensaba Unamuno, pero su literatura me fascinó.
y tiene unos recursos muy cervantinos de jugar con el narrador y pues, la Nivola. Le enseñé el libro de Niebla hace poco a un escritor consagrado de Francia, mayor, y se quedó fascinado. Dijo, pero esto no lo inventó Sartre, esto lo inventó, se inventó en España antes, ¿no? Entonces, sí, fue un gran referente y sigue siéndolo para mí. Y supongo que influyó en mi forma de narrar, claro que influyó, de forma indirecta, pero influyó. De hecho, hay una parte donde dices textualmente que yo cuando lo leí personalmente, o sea, salté de la emoción, por así decirlo, ¿no? Que fue La genial niebla y La insuperable San Manuel Bueno Mártir, que Sí, para mí son las dos obras que casualmente yo había leído, pero sí que la verdad que para mí fueron un shock, me gustaron mucho y me pareció magnífico, o sea, fue muy bueno. Y creo que de ambas sombras en tu península guardas ramalazos, cosas parecidas. sí, Por ejemplo, de San Manuel Bueno, creo que hay un momento que es cuando los hijos de Odisto, Gonzalo, sí, le preguntan dónde está su padre, dónde está su madre, perdón, María, que había fallecido. sí, Y Odisto, que es hombre de campo, de sí, tierra, pies en el suelo, les dice que está en el cielo. sí, Y Josito, muy enfadado, le dice, pero si tú nunca hablaste del cielo, siempre lo negaste. Y en ese momento se viste de San Manuel Bueno y dice, no, está en el cielo, está en un lugar mejor, no os preocupéis, no sé cuánto. sí. Y yo creo que eso lo refleja, es una influencia directa, vamos, Sí, me parece a mí. es un análisis muy bueno. No había caído, claro. Yo escribo el texto y hay muchas referencias, como he dicho, que están un poco soterrados, surrepticias, que no te das cuenta, pero efectivamente es muy unamuniano ese pasaje en concreto. Hay una frase en el libro que dice que Dios no es cosa del cielo, sino que es cosa de los hombres. Y Odisto lo sabe. Y se aferra a veces a eso. Y con sus hijos lo utiliza. Porque sabe que el daño va a ser menor y al final, pues bueno, si le priva al otro del sufrimiento, mientras que no le ponga una venda total en los ojos, tampoco lo veo mal. Entonces sí, compartimos eso, de verdad. Sí, sí, un buen análisis. Y luego, por ejemplo, también hay como dos encuentros al estilo Augusto Pérez de Niebla, ¿Eh? que el primero que quería mencionar era cuando tú vas a ver a Unamuno en su propia casa, previo a la visita Sí, que le hace un falangista, que bueno, ahora está como volviendo a la palestra eso de que quieren revisar que si realmente murió de causas naturales o fue una sí. forma de acabar con el pensador éuscaro. Y la verdad que me gustó el encuentro, me pareció así. ¿Cómo lo viste? Cuando escribes ir a visitar a Unamuno, ¿qué piensas ahí? ¿En qué ¿Sabes? piensas? Tampoco lo aproveché tanto como pude haberlo hecho, porque la conversación era muy breve. O era Mm. más larga, pero la corté. El libro tenía 1000 páginas y lo tuvimos que dejar en 700. De hecho, últimamente estoy pensando que en lugar de hacer una segunda parte, como el libro está cogiendo tanta fama, a lo mejor dentro de un año, 10 o así, puedo traer la versión extendida, como en Por las eso primeras también te íbamos a páginas. preguntar por si vas a hacer Sí, una reedición como sí. ampliada, ¿no? Por Eso es, sí. ejemplo. Con todo lo que quité, con una revisión también más madura, porque ya la reescribí a los 40, y eso lo voy a hacer seguro, seguro. Pero hasta que eso llegue, pues bueno, el episodio de Unamuno se me quedó un poco Sí, corto. es un carilla y media, no es más, Sí, es muy poquita cosa. y el de Lorca también es muy... Los tres Sí, ríos son muy cortos, y Paracuellos son los tres ríos son muy cortos. Pero bueno, en esa pequeña página y media sí que defiendo, opino o señalo que Unamuno fue asesinado. Yo creo que fue así, porque no hace falta un puñal para asesinar a un hombre. Él estaba en un exilio, no podía salir de casa, estaba súper controlado, le habían sacado del resto de la universidad. Es decir, si hunde a una persona con una vida social enorme y con fuerza dialéctica e intelectual en un encierro domiciliario, eso no es asesinar a alguien. O sea, pues, si no murió de un puñal, murió de pena, pero fue una pena que le impusieron. Es decir, fue asesinado. Y hay que ver el matiz bueno, esto es como en el Cluedo. Asesinado fue, hay que ver qué arma se utilizó. Pero puede ser también el arma, como he dicho, de derrotar a alguien moralmente e intelectualmente, que fue lo que le pasó, ¿no? y luego, así por ya cerrar esta etapa unamuniana, es el encuentro, que aunque no es propiamente Unamuno, pero sí que también me recordó cuando leí, porque es previo al encuentro con Unamuno, es con Franco. Sí,
Tú le mandas un fax, un telegrama le mandas Sí. a Franco y él, ipso facto, deja lo que está haciendo y se planta allí enfrente del Conde de Orgaz, en la iglesia de Santo Tomé, y habla contigo, pero sin hablar contigo porque tienes que romper todo el hielo. Y tú lo invitas y quieres hablar con él. Y él va voluntariamente, Sí. no lo obligaste a ir. No, él acude. Pero, ¿por qué lo invitaste? ¿Qué querías decirle? No lo sabía. Yo quería hablar con él, pero no sabía qué le iba a decir. Porque cuando yo escribo ese episodio, hago un ejercicio lo más realista posible. Es decir, una vez que nos colocamos los dos frente a frente, cojo un folio y empiezo a escribir lo que yo creo que le habría preguntado sin pensarlo mucho. O sea, hago un ejercicio real. De decir, vale, tengo delante a Franco. ¿Qué le digo? Uy, tienes boina. Pues tiene que decir algo. David, llevas boina. Ah, sí, estoy en un templo, pero bueno, déjame que soy el narrador. A ver, no empecemos así, tal cual. Eh, entonces, lo que yo creo que le habría dicho, porque en un diálogo, si le quitas la improvisación, no es fresco. Entonces tenía que ser realista. Y yo cuando terminé ese ejercicio, escribí unas 2 o 3 páginas y dije, lo tengo. Y eso lo voy a respetar y lo voy a transcribir. Hay mucha gente que lee la conversación, a muchos les gusta, a otros le encantan, pero a otros me dicen, oye, pues no le has metido mucha caña. Digo, ya. Digo, pero es que de repente tú le habrías metido caña. Quiero decir, en el 36, meterte en una iglesia con Franco, una ciudad que ya prácticamente, bueno, que ya ha tomado, y lo tienes frente a frente, joder, a mí me imponía. Entonces sí que le metí caña en el sentido existencialista, le puse en alguna encrucijada o le planteé alguna diatriba que sí que yo creo que le hacen más daño que a lo mejor señalarle cosas más obvias que se le suelen señalar a su persona, ¿no? De todas formas, si hago la segunda parte, incluiré varios episodios sobre él que quité, porque rozaban mucho lo grotesco y el humor, y los reincorporaré, que ridiculizan más su persona, que yo creo que es el análisis más certero que se puede hacer hacia su persona, el ridículo, porque era un ser detestable, abominable, tonto, eh, poco intelectual, con muy poco sentimiento. Entonces el ridículo yo creo que y pese a todo eso, pensaba que era el mejor. Entonces el ridículo es la mejor herramienta para hablar de Franco. Ciertamente él te pide un número de 1 al 120, que cuando tú haces una primera lectura, bueno, dices qué escala más rara, ¿no? Pero luego te das cuenta de que son los capítulos, que son 120, y él te dice 96. Cuando tú llegas al capítulo 96, de repente encuentras una carilla en blanco, un vacío, nada, no hay nada. Y tú ves eso y dices, ¿qué me está queriendo decir aquí? Y luego cuando maduras, cuando piensas, o si te sale el momento, que no fue mi caso, dices, ah, esto es por lo que había pasado aquí antes, que es un recurso que también utilizas mucho, por otro lado, de citar cosas a ti, aquí va a pasar esto, pero lo cuento después, Sí. volvemos a la huerta, no sé qué. Es algo que utilizas bastante habitualmente. Pero ahí Franco lo que decía era, para que veas que 100 años después de este momento que estamos teniendo ahora tú y yo, mi presencia, mi figura va a seguir presente. Aquellas personas que me idolatran, que fantasean con mi figura, van a seguir ahí y van a ejercer por mí la censura. Ciertamente, hoy por suerte vivimos en un estado más o menos democrático, que siempre hay sus luces y hay sus sombras. En líneas generales, completamente democrático, no hay ningún problema. Pero sí que puede haber otros tipos de censura, ¿no? No vamos a borrar una página en blanco, no vamos a irnos a negro, no vamos a no publicar algo, pero sí que hay formas de censurar hoy en día a las personas, aunque sea indirectamente, a través de, pues, ir todos a por una cosa en concreto en un momento determinado, hay formas de no dar voz a ciertas personas. ¿Cómo crees que está la censura entendida en estos términos no tan rotundos y cortantes, sino más con detallitos y Pues destellos? la censura, hay una fuerza política ultraderechista que es Vox, que ya ha intentado censurar varias cosas. A mí, por ejemplo, me censuró un acto en Madrid. No, en Madrid fue el Partido Popular. Y Vox fue en Vox y PP en Alcalá de Henares. Me quitaron del programa, de la programación, habiendo ya reservado la fecha, habiendo avisado al público y todo. La excusa era que había actos ese día y no había. La excusa en Alcalá de Henares fue todavía más risible, irrisoria, porque me decían que todos los espacios públicos de Alcalá de Henares ese día estaban ocupados y ese día no había ninguno ocupado. Y luego la tercera vez me quitaron mi presentación para un manifiesto a favor de las corridas de toros.
En cualquier caso, bueno, fueron 3 censuras, porque ya estaba todo planeado, una factura expedida para que me pagaran y demás. Y no lo denuncié en su día públicamente, porque yo al principio quería mantener un perfil bajo y no quería meterme en follones políticos y demás. Una vez que yo ya me veo envuelto en ello, ya uno tiene que tomar la decisión de eh, mm, qué vas a hacer con tu voz, ¿la manifiestas o no? Y yo ahí tomé la decisión de que yo intuía que iban a hablar de mí sí o sí, dijera o no dijera. Así que dije, pues di lo que piensas y por lo menos que te critiquen por algo que tú defiendes, ¿no? Y no por lo que ellos consideran que tú defiendes. Entonces la censura, pues mal, el otro día una concejala salió a parar un teatro, ¿no? No sé si era el PP de Vox, El PP me el parece que PP. era. No estoy seguro, pero me parece que era el PP. Nunca la había visto yo en que corriera. Si no te gusta la actuación, salte y haz un artículo de opinión al día siguiente. Habla con la concejalía de cultura, pero no salga al escenario. Era ridículo. Parecía una película de Berlanga. Además, creo que fue por un acto feminista, un monólogo feminista o Sí, así, y salió a decir como que haya hombres o hombres, no sé, o personas que se están sintiendo ofendidas. Y salía como ella a cortarlo y la escena fue aún más lamentable porque además el único que se levantó a decir algo fue un hombre, que fue como ya el colmo del colmo, ¿no? Que un monólogo feminista que van a censurar y tiene que ser un hombre, o sea, fue un despropósito sí, fue un completamente. despropósito, sí. Pues, cosas sí ocurren todos los días, ¿eh? A mi amigo le pasa muchísimo. Lo que pasa es que, bueno, no todos lo denuncian públicamente, pero pasan mucho. Eh, Mi amigo Paco Becerra, Premio Nacional de Teatro, también le censuraron la obra de Santa Teresa. Y también hace poco la han censurado de nuevo en Madrid. Es decir, bueno, pues es un arma que se utiliza la censura, que la usaba el paisano Cela. Cela era censor. Y que está siempre ha estado, en cierta forma, pero yo creo que estaba más presente que antes, sí. También quería hablar contigo de un tema que ya es de hace cierto tiempo, porque creo que es de noviembre, diciembre, de cuando estabas a punto de someterte a una intervención por el tema de arritmias, taquicardias. No, no voy a Ujú. entrar ahí porque no lo sé, pero publicaste una columna en El País que para mí fue muy buena, fue algo bueno, que daba de lo que hablar, daba un poco a todos los mundos, tenía su toque de humor, su tal, pero hubo una imagen que, bromas aparte o meterse con esto, con el otro, hubo un concepto que me gustó mucho, que fue el enterrarse en una cuneta. Que si a ti la operación se torcía, salía mal, a ti te gustaría que te enterrasen en una cuneta. Sí, Y no sé si es en serio, no sé si sí, en realmente es tu serio. voluntad. Sí. Se lo dije a mi mejor amiga antes de la operación también. Digo, oye, que lo que he dicho no es broma. Que sí, que sí me muero, pero no hoy la operación. Te puedes, ya sabes, la vida, ¿no? Te puedes morir en cualquier momento. Digo, en una cuneta. Pero que no sepa nadie cuál es. Porque saben cuál es, solo se sacraliza esa, ¿no? Y se venera una. No, no, en cualquiera. Eh, no, yo soy un santo que me tengan que venerar. Pero al final es como una acción política de decir, oye, pues mira, ya que todos esos cuerpos que tienen las cunetas no hemos sido capaces de sacarlo, vamos a hacer sagradas las cunetas. Es una queja. Y como a mí una vez que me muera me da igual lo que hagan con mi cuerpo, cualquier rito y eso me da exactamente igual, pues pensé que podía ser una buena manera de hacer memoria, no sé. Lo mismo luego me quieren en mi pueblo. Enterrar, ahora han hecho una tumba para el personaje de Odisto en mi pueblo. Y lo mismo me quieren enterrar allí. Yo me enterro donde quieran. Pero si no saben qué hacer, en una cuneta. ¿Y quién tendría que enterrarte en la cuneta? Porque si solo el que te entierra sabe que te está enterrando y sabe que vas a estar ahí. ¿A quién le darías ese poder, esa Ah, posibilidad de decir, aquí está, pero no se lo decía a nadie? ¿En quién no, confiarías? a uno de mis mejores amigos. Mi hermana o a uno de mis mejores amigos. Claro. O a alguien muy militante. Si me, yo que sé, que no sé cuándo me voy a morir. Pero por ejemplo, Fernando de León de Aranoa, ¿no? El director de cine. Que fuera con Ian Gibson, los dos. Y que somos amigos los tres. Y me enterraron en cualquier cuneta. Sí. Luego, hay como un detalle que igual estoy leyendo de más, pero cuando Disto se ve forzado a exiliarse por un acto vengativo de los cientos que habría en el conflicto, en la guerra, perdón, él están como reunidos en el sótano de la farmacia
y están como valorando, bueno, ¿qué puedes hacer? ¿A dónde puedo ir? ¿Dónde tal? Y le dicen, solo te queda ir al este o hacia el norte, porque sur y oeste están cubiertos ya por banda nacional. Y aquí dice Odisto, yo no voy a disparar ni una bala, ni a los unos ni a los otros. Que yo tenga conciencia es la primera vez en toda la obra donde Odisto escribe, bueno, escribe, dice, pero no se refleja de forma escrita, con cursiva y con H, unos y otros, que es algo unamuniano también. Sí, Es esta la primera vez donde Odisto se posiciona, porque al sí. decir solo me puedo ir hacia el este o hacia el norte, implica que él se ve republicano, se ve de un bando determinado. En ese momento en el que antes, en el que elige bando, es por una causa de fuerza mayor, es porque está en juego su vida, porque está bajo amenaza y tiene que decidir. Antes no se posicionaba o decía los unos y los otros y se mantenía al margen, era del campo. Cuando uno tiene que posicionarse en un conflicto, en un tema, en una ideología, ¿por qué es? Bueno, celebro tu análisis porque está muy trabajado. Me está gustando mucho la entrevista, las preguntas pues están muy bien hiladas y están muy trabajadas. Si bien él está en una zona republicana, es por eso. No es porque él en ese momento tenga una ideología más hacia la izquierda que hacia la derecha. Realmente yo no sé qué ideología tenía Víctor, te lo prometo. Porque no sé la que tenía mi abuelo. Fíjate. Yo con mi abuelo hablé, y él era un reflejo de mi abuelo. Yo con mi abuelo hablé mucho de la guerra. Lo único que sé es que a veces decía que Franco estuvo bien un tiempo porque pasaron mucha hambre. Luego se cagaba en Franco. Pero, o sea, no sé tampoco muy bien. Entiendo que como hombre de su época que ha pasado mucha hambre, entiendo que a lo mejor sí que la figura de Franco la dio pertinente durante un cierto tiempo. Pero es que ni siquiera estoy seguro. ¿Sí? Porque luego él votaba al PSOE. Pero porque era un hombre muy andaluz, de campo, que esta también era muy típico durante unos años. En fin, en cualquier caso, no sé mi abuelo en qué bando, por qué bando habría sentido más predilección, te lo prometo que no lo sé. Y como tal, Odisto tampoco. Pero Odisto, claro, dice, estoy en una tierra republicana, tengo todo el acento de Jaén, su mundo es Jaén. Entonces, para él salir de ahí es llevar a cuesta su mundo. Entonces, vaya donde vaya, ¿qué va a decir? ¿Que es de Almería? O sea, también, bueno, Almería no, ¿qué va a decir? ¿Que es de Cádiz? No, no encaja. Entonces, dice, bueno, voy a la zona republicana porque estoy en tierra republicana. Si la zona hubiera sido nacional, se habría ido hacia el otro lado. ¿Vale? Una cosa anecdótica. Al hilo de los unos y los otros que hablamos, ¿qué es para ti la cuestión de Iberia, ese sentimiento de unidad de toda la península, también de las islas, de las islas autónomas? ¿Qué es para ti ese sentimiento? Si es más un plano político o simplemente simbólico, ¿qué fuerza tendría? ¿Cómo lo ves tú? Para mí, sobre todo, es una actitud romántica, pero poco a poco se ha ido transformando en algo también político. En el momento en el que decido que no habrá España ni Portugal en ninguna de mis novelas, solo Iberia, lo decido desde un punto de vista romántico, para honrar a Saramago, mi escritor favorito, mi maestro, pero poco a poco, pues eso, va siendo algo político cuando en algunos debates defiendo la idea de que unidos nos iría mejor que separados. Entonces le veo toda la virtud a ese concepto. Sociológica, lingüística, económicas, culturales, geográficas, todas. Tampoco tengo tiempo para unirme yo ahora a un partido iberista y hacer una militancia, ¿vale? Mm. Pero siempre que puedo, pues defiendo las virtudes de ellos. Y tampoco me hace falta que haya que esa decisión política llegue a materializarse para sentirme íbero. Yo soy íbero y ya está. Me da igual, o sea, lo que tú pienses. ¿Tú eres español solo? Pues muy bien. El mundo es según como lo mires. ¿Y no crees que igual nos estamos olvidando de una parte muy importante, que puede ser Latinoamérica, entendido también, además de los países hispanohablantes, Brasil, por ejemplo, y todos aquellos países donde se habla español, portugués y lenguas romances de este estilo? No, al contrario, la formación de Iberia implica unos puentes mucho más fuertes. ¿Por qué? Porque la única pieza que nos falta para poder hacer una unión total espiritual entre España y el continente latinoamericano es el portugués.
Es decir, con la unión, con el tiempo, pues hablaríamos todos el portugués. Y entonces los lazos con Brasil serían más estrechos de los que son hoy día. Es decir, una unión iberoamericana muy, muy fuerte. Entonces yo creo que eso es uno también de los motivos para apoyar esa unión. Yo no le veo grieta. Bueno, cambiando de tema ya, Ujú. va a cumplir el 20 de marzo el segundo aniversario de la publicación de La Península. En este tiempo han pasado muchas cosas que cuando uno va viendo las noticias en el día a día piensa, oye, esto lo podría haber añadido o lo podría haber incluido. Por ejemplo, hace no mucho se encontró unos archivos donde Lorca aparece él, Mm, su rostro saludando desde la parte de atrás de un carromato. sí. ¿Qué hubieses añadido a esta parte, a la novela? ¿Qué crees que podrías haber puesto que hayas encontrado recientemente? ¿Alguna referencia, un documento, una cita que hubieses añadido? La única escena en la que yo describo a Lorca es precisamente en un coche volviendo de una actuación Sí. con la barraca. Y cuando yo vi esas imágenes dije, pues si parece mi escena. Porque en realidad, bueno, pues eso es Lorca en un coche con más gente que probablemente venía a hacer una actividad parecida, saludando a la cámara y luego él actuando, vestido. Entonces, para mí, ese hallazgo encaja muy bien con lo que muestro, con el cortísimo episodio que le dedico en la península de las Casas Vacías. Ahora hace poco he prologado Romanceros Gitanos, una edición que ha sacado Penguin Random House y ahí ya me he explayado un poco más sobre Lorca y su figura. Yo lo siento muy cercano a mí, porque mi pueblo, que es Alejandula, está a, no sé, un par de kilómetros, bueno, sí, a unos kilómetros del límite con Granada, con la provincia. Y el olivar es el mismo. O sea, el Hmm. olivar donde está enterrado Lorca, tú puedes ir saltando de olivo en olivo hasta llegar a mi casa. O sea, Jaén y Granada no dejan de ser Córdoba un olivar gigante. Entonces la tierra nos hermana mucho. Y la forma de ver el mundo, con esa mitología, esas supersticiones, tradiciones que tanto nos afectan, le pasaba lo mismo a Lorca que me pasa a mí, que nos marca mucho, ¿no? Tenía otro estilo, otra forma de narrarlo, pero tenemos similitudes, el ser músico también, tocar el piano, tenemos similitudes, la sexualidad, bastante señalable, y me siento muy hermanado con él. Entonces sí, habría añadido cosas pues, continuamente, la guerra no acaba nunca, la guerra no acaba nunca. Bueno, va acabando porque se va muriendo la gente, entonces esa intrahistoria, esa memoria colectiva se va perdiendo. Pero bueno, con suerte algunos heredamos cosas y las manifestamos. Entonces, no va a acabar por lo pronto, es inabarcable. Pero en algún momento hay que acabar el libro. Yo quería traer a la palestra una cita que me llama la atención, también viniendo de quien viene, porque Miguel Delibes para mí también es uno de nuestros grandes escritores, sobre todo del siglo XX, sin lugar a dudas, es una de las puntas de lanza, que en su cita que tú pones en la página 598 dice, en las guerras no gana nadie, pierden todos, eso aprendí. ¿Crees que esta cita Vamos a habría ver. que mantenerla? Esa cita depende del contexto, del episodio que hubiera justo al lado de la cita, de lo que él quisiera expresar, del contexto. Es decir, en cuanto a los que lucharon en la guerra, en cuanto a los que tuvieron un papel más o menos activo en ella, eh, pues casi todos perdieron. Pero a nivel político, a nivel organizativo de la guerra, no perdieron todos. Hubo unos que la provocaron que fueron los que la ganaron y los que luego hicieron de España su cortijo durante 40 años. Entonces depende. Yo honro a todas las víctimas. Yo recuerdo al principio cuando salió la novela una semana antes de ir a una presentación de un libro, que el autor empezó diciendo, yo solamente voy a honrar y honro en mi libro a las víctimas caídas en la izquierda. Y me levanté y me fui. No voy a publicar el libro todavía. Dije, no, no, no. Son víctimas todos. Entonces entiendo que mucha gente que dice eso, como en la guerra todos perdemos, sí, un mensaje muy Pablo Coelhista. Es cierto, pero hasta cierto punto. Putin no está perdiendo nada, por ahora. Trump parece que tampoco. Netanyahu no para de ganar cosas. No podemos decir que esos tres están perdiendo la guerra. Entonces, es complicado. Además, si tenemos la sombra de la equidistancia respecto a la revisión histórica, hay que tener más cuidado todavía. Es decir, hay alguno a quien le tiembla la mano señalar que la guerra provocó un golpe de Estado fascista
y que la terminó una persona que se alzó como dictador durante 35 años. Y que en lugar de que se justifican diciendo que bueno, que si no hubiera dado el golpe de izquierda, el golpe de Estado de la derecha, lo hubiera dado a la izquierda. Entonces, esta gente lo que se inventó, sobre todo en la transición, fue acogerse a la equidistancia. A decir, fue una guerra entre hermanos, los dos hicieron cosas malas y se acabó, ¿no? Pero eso no fue así. Yo soy de los pocos de izquierda que sí que defiende que hubo una guerra civil. Pero la guerra civil unos meses después del golpe de Estado. Con lo cual, hay que tener en cuenta el contexto. Si vamos a hacer una retrospectiva de la guerra civil con voces muy distintas, voces que defienden cosas muy diferentes, lo lógico es que le pongamos de título a ese encuentro algo a lo que nos acojamos todos, algo que no necesite contexto para ser interpretado. Por ejemplo, la Guerra Civil Española. Yo participo en cualquier coloquio que tenga, por ejemplo, ese lema, ¿no? Así vaya gente que me desagrade mucho. Pero un lema que para entenderlo necesita un contexto, que está bajo la sospecha de la equidistancia, pues no me acoge, no me representa. Y por eso, pues, bueno, yo creo que Dalí opinaría lo mismo. A ver, con una frase sacada de contexto. Yo mismo en una entrevista dije esa frase, pero porque estaba hablando con Luis Llamazares, escritor, perdón, con Julio, pero porque estaba hablando con Julio Llamazares de su último libro y hablábamos de las víctimas. Entonces, claro, te sacan una frase de contexto y en esta época de clickbait y demás, pues la gente la interpreta como quiere. Pero el contexto es fundamental. Luego, ahora estás como preparando o tienes en mente hacer como una nueva obra, pero ya no de la guerra civil, sino de la etapa siguiente, o de la etapa de dictadura o de la transición. ¿En qué tienes pensado? ¿Qué te gustaría escribir? No, la transición yo no quiero escribir la transición. No. De la posguerra quería. Tenía estructurada una novela, una segunda parte. La tengo estructurada. Pero no me apetece. ¿Por qué? Porque como me han vapuleado un poco últimamente por mi manera contemporánea de ver la realidad, obviando el trabajo que yo hice de objetividad máxima y de rigurosidad para narrar lo que ocurrió, pues no me apetece hacer el mismo proceso de investigar con ojos abiertos tanto las poquísimas virtudes que tuviera el régimen, que a lo mejor tenía un par de ellas, como sus tantísimos defectos que eran la mayoría. Para que luego me tachen de una cosa u otra sin haberse leído el libro o ojeándolo por encima, como no me apetece. Y a los que hemos leído el libro, nos gustaría leer una segunda parte. Ya lo sé, pues justo por pecadores. ¿Y qué quieres que haga? Tampoco puedo ser masoca. Quiero decir, uno tiene un límite del espectro del dolor. Ya, yo he recibido mucho acoso y mucho boicot y he sobrevivido a ello. Porque el libro sigue vendiéndose un montón. Y voy a las presentaciones, están llenas. Y la gente me demuestra su cariño. Y tienen ganas por saber lo siguiente que publicaré. Pero he sobrevivido de milagro. Porque ha sido un boicot durísimo. Por lo tanto, no me apetece meterme en ese tema. Lo que sí que me apetece es, en lugar de eso, como te decía, utilizar ese material para hacer la versión extendida, la versión original, de aquí a muchos años, y traer unas 1000 páginas y centrarme en eso, en algo que no me requiera tampoco tanta investigación en un país donde es complicado investigar y luego no te lo agradecen mucho. Ahora estás ya en otra fase con otra nueva novela, con La ciudad de las luces muertas. Estás hoy aquí en Santiago presentándola. ¿Cómo estás viendo la acogida? ¿Cómo estás viendo las presentaciones? Recibiendo el cariño ahora, que igual las pantallas te dieron lo contrario, ya el tú a tú, la persona, el acercamiento, los lectores que son los que realmente van, porque nadie va a una presentación de un libro a criticar, nadie pierde el tiempo en eso, nadie es tan estúpido. ¿Cómo estás? ¿Estás reconciliándote un poco? Mira, tengo una amiga que justo me llamó ayer, no voy a decir su nombre, pero es de las escritoras más potentes de mi generación, y me llama y me dice, ay, he recibido mi primera crítica fuerte negativa. Estaba muy obsesionada con esa crítica. Y le dije, pero ¿cuántas buenas he recibido por tu anterior novela? Y por esta. No te centres solo en esa. Pero es normal, al final pasa. Puedes recibir 100 buenas, que recibe una mala y te obsesionas con esa mala, ¿no? Entonces yo me quito las redes.
No tengo Twitter, lo borré. Instagram y Facebook me lo llevan. Solo lo miro como una vez en semana cuando quedo con mi representante, me deja verlo un poquillo, pues si hay algún mensaje privado de algún amigo o algo que tengo que contestar. Entonces me he quitado el mundo virtual, que es donde se dan esas muestras de odio. A mí nunca, jamás en la calle me han dicho nada. Todo al contrario. Vienen para tomarse fotos, para que les firme el libro si lo tienen, o si me ven en una librería cerca van corriendo a comprárselo, o me dicen que mucho ánimo, etcétera. Y las presentaciones están llenísimas. Y esa es una locura, un fenómeno fan que es muy impresionante y que yo estoy, bueno, pues lo agradezco, la verdad, porque es muy bonito. Para ti una presentación quizás también es un poco un rito, ¿no? Porque dices que te gusta pues hacer lecturas en alto igual o llevas la guitarra, un instrumento. Para ti, ¿cómo vives eso tú? ¿Qué es reconfortante? Sí, claro, es súper reconfortante. Es mucho cariño, de una vez, por mucha gente. Se genera una hormona en el cuerpo que hace que luego estés súper tranquilo y súper contento. Es algo parecido a estar enamorado. Y yo como tengo presentaciones, un día sí otro no, pues estoy con un chute de hormonas y estoy súper contento todo el rato, ¿no? Yo creo que por eso no tengo ahora pareja. Que llevo 2 años desde que se publicó la novela, no tengo pareja. Pero tampoco tengo ganas porque me da mucho cariño la gente. No sé, es raro de explicar, pero es que el cariño es brutal. O sea, ya no solo me traen muchos detalles, hechos a mano, regalos, me dicen, ¿te puedo abrazar? Gente llorando, gente que siente verdaderamente la muerte de los personajes, gente que ha estado en el hospital despidiendo a un ser querido o sufriendo una enfermedad o con quimio, que me lo agradece. Estos libros que te valen tanto porque dices, joder, es que gracias a ti pasé esa época en el hospital, se me pasó súper rápido, ¿no? O sea, eso es impagable. Es un orgullo y un privilegio. ¿Esperas entonces el final de gira o aguantar esos chutes de gente te viene bien? ¿Estás pensando en el final, en acabar, en cambiar un poco de etapa de estos 2 años y medio, 3 que van a ser prácticamente de moverte aquí y allá, presentando, promocionando, concediendo entrevistas como esta? ¿Piensas un poco en acabar ya y cambiar un poco de plano? Me voy en julio. Se acabó, me voy 2 años fuera, al extranjero, para escribir lo siguiente. Por varias razones. Primero, porque necesito descanso físico y descanso también mental, porque esto agota mucho. Duramos todos los días en hoteles distintos, todos los días hablando con gente distinta, yendo de un lado a otro. Soy como un ministro, ¿sabes? Se tengo la agenda de un ministro. Hoy he tenido, esta es mi sexta entrevista hoy. Entonces, al final también es para olvidarme de mí mismo, para apagar un poco la voz interna y centrarme solo en lo que me rodea. Y eso el extranjero te lo procura mucho. Así que me voy en julio. Me voy a Venecia, me voy a Praga. En Venecia viviré 3 meses con una beca, en Praga un año, no sé, hasta que me aburra, me iré a otra ciudad, no sé. Y volveré 2 años, dentro de 2 años, con otra novela. Sí. Pues esperamos que así sea. No queremos robarte ya más tiempo ni alargar las entrevistas de hoy, que ya son muchas. Y nada, antes quería agradecer sobre todo que vengas, que te prestes a esta entrevista, que nosotros no somos ningún medio, somos Martín y yo que hicimos el guión ayer por la tarde, Bea que nos ayuda detrás de cámaras con el equipo técnico y también, por supuesto, agradecer a la facultad que nos pone los medios, los espacios, los técnicos, Reyes, Juan María, Lourdes, la directora de la biblioteca y nada, muchas gracias por todo. Nada, acepté venir además porque no se lo he contado ni siquiera a mi jefa de prensa, que es la que me dice sí o no. Porque me iba a decir que no, porque tengo un montón de actos y entonces ella quiere hablar los fundamentales. Fundamentales, entiéndase, los que llegan a muchísima gente y demás, ¿no? Entonces, ya no voy a institutos, ya no hago club de lectura y demás, porque no tengo tiempo. Entonces he venido un poco así, sin que lo sepa, ¿no? Pero me interesa porque después de hacer tantas presentaciones en institutos, de entrevistarlos tanto también para algunos trabajos que he hecho, como el podcast con la SER y demás, es que verdaderamente, es una frase muy manía, pero el futuro son los jóvenes y cuando preguntan a los jóvenes qué van a hacer con sus vidas políticamente hablando y a quiénes van a votar, se te eriza la piel. Entonces, entre eso y que la prensa de este país está pasando por un muy mal momento, en el que a veces te cuesta distinguir entre prensa rosa y prensa seria, por el clickbait y demás, quieren solo titulares sensacionalistas, pero hasta los mejores medios del país, pues yo creo que hay que darle oportunidad a los jóvenes que están estudiando para ser los que serán en el futuro, una ley de vida, una consecución. Entonces, por eso he venido
Y yo también, porque me contaste tus referentes como periodista, futuro periodista, los compartimos. Y nada, y mucha suerte porque se os viene un futuro complicado. Es un oficio muy complicado, muy complicado. Cuando tengáis un jefe que os exija un título sensacionalista, pero vosotros queráis hacer una entrevista buena y tengáis 2 días para leeros el libro, a ver qué hacéis. Es súper difícil, ¿eh? Pero ahí está vuestro reto, de intentar transmitir la información, no siempre opinar sobre ella, que es lo que hacen casi todos los periodistas, sobre todo transmitirla de una manera objetiva y sin sensacionalismo. Ahí es nada. O sea que mucha suerte porque me compadezco un poco a vosotros porque tenéis una tarea complicada. Y nada, muchas gracias. Muchas gracias a ti, David. Se finí. Muy bien. Muchas gracias. Nada. Muy bien las preguntas. Sí, dale ahí.